Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 12 de septiembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña, a todos los amigos, cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, a todos aquellos amigos que nos escuchan en las distintas regiones de la patria y del mundo, nuestra gratitud inmensa. Presentamos disculpas, excusas a quienes compartieron el día de ayer nuestro magazine, lo comentaron y no les hemos podido responder por situaciones de trabajo. Tuvimos que estar por fuera de Tuluá y no nos quedó el tiempo disponible para hacerlo, pero siempre en nuestros corazones. Y ya hoy, Dios mediante, durante el transcurso de la mañana estaremos dando respuesta a todos los mensajes, a todos los me gusta, a quienes compartieron el magazine. Dios los bendiga, muchas gracias, Dios les pague. Hay mucha información que compartiremos con ustedes a lo largo de esta hora y desde este mismo instante. Hay una noticia internacional que tiene que ver con Bolsonaro, que fue condenado por intento de golpe de Estado. La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido ayer jueves por 4 votos a favor y 1 en contra condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, convirtiéndose así en la primera vez en la historia del país en que un ex jefe de Estado es castigado por este delito. El panel del Alto Tribunal ha considerado que Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, debe ser condenado por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio. El Supremo ha condenado a su vez a 7 acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022 que dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. Entre ellos están el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres. Después de 3 días de votaciones, los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, Flavio Dino, Carmen Lucía y Cristiano Sanín han votado a favor de la condena. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luis Fuchs votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro. Tras su voto disonante, de Morales ha manifestado durante la jornada que los actos golpistas del 8 de enero de 2023 no representaron un domingo en el parque ni una visita a Disney. No fueron alborotadores de descoordinados que al son de la flauta coincidieron y destruyeron la sede de los 3 poderes, ha sostenido. Sanín, que preside el panel, ha sido el último en presentar su voto. Durante su intervención ha defendido que las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado de Derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de la fuerza de las armas. Con el final de la votación que ha resultado en la condena de Bolsonaro y sus aliados, los jueces entran en la fase de sentencia en la que tendrán que determinar la duración de las mismas, ateniéndose al grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que señalar
que el día de ayer el diario La Región en su página judicial ha publicado una noticia que tiene que ver con el señor secretario del municipio de Tuluá, el señor Robert Posada Rosero. Dice textualmente el diario La Región: Personería de Tuluá formula pliego de cargos contra el actual secretario de Educación por presunta falsedad. La Personería Municipal de Tuluá formuló pliego de cargos contra Robert Posada Rosero, actual secretario de Educación y exsecretario de Desarrollo Institucional, tras considerar que para acceder al cargo de 2024 habría presentado documentación con contenidos que no corresponden a la realidad. De acuerdo con la investigación, Posada Rosero no solo habría acreditado estudios no relacionados con las competencias propias de la Secretaría de Desarrollo Institucional, cargo que desempeñó hasta hace unos meses, sino que estos generan dudas para el Ministerio Público en cuanto a su legalidad. Dice textualmente el artículo del diario La Región: la decisión de formular pliego de cargos quedó en firme mediante el auto número 232 del 10 de septiembre de 2025, dentro del proceso con radicación 100-30-2025-04. El despacho de instrucción calificó la conducta como falta gravísima a título de dolo, según lo dispuesto en el artículo 55, numeral sexto de la ley 1952 de 2019. Y dice a renglón seguido el diario La Región: el despacho, hay otros procesos en curso. Posada Rosero también está vinculado a una investigación disciplinaria por el hurto de un vehículo oficial. El caso relaciona a Juan Sebastián Reigosa Gutiérrez, jefe de control disciplinario interno en 2024, quien es investigado por no remitir al Ministerio Público el expediente sobre el hurto de un vehículo oficial durante un partido del Deportivo Cali en Palmira. Ese automotor estaba adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional y bajo la responsabilidad de Robert Posada Rosero, quien habría hecho uso del mismo para asistir a un encuentro deportivo en horario no laboral. El expediente contra el actual secretario de Educación se encuentra en etapa procesal y la personería deberá definir la responsabilidad disciplinaria del funcionario. Posada Rosero, según la función pública, acreditó títulos de comunicador social, periodista de la Universidad Central de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional de la UCEBA y máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Dice a renglón seguido el artículo del diario La Región: sin embargo, la personería cuestiona además que dichos estudios no serían afines a los requisitos técnicos y administrativos exigidos para desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Institucional. De confirmarse los hallazgos, el actual secretario de Educación podría enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Este caso se suma a otros expedientes abiertos en la personería contra funcionarios del gobierno municipal. Mediante el auto del 20 de agosto de 2025, formuló pliego de cargos contra Carlos Augusto Caicedo Trujillo, ex jefe de la Oficina de Control Disciplinario, por omitir abrir una investigación contra un funcionario, lo que fue calificado como falta leve en modalidad de culpa grave. En diciembre de 2024, los secretarios de Gobierno y Educación, José Martín Hincapié Álvarez y Francisco Girón Ocampo, fueron suspendidos por 3 meses. Haciendo uso del poder preferente, la Procuraduría Provincial de Buga tomó la investigación semanas después de suspensiones, fueron levantadas y los funcionarios fueron absueltos. Hay que indicar que el señor Posada Rosero, secretario de Educación del municipio de Tuluá, como todos, tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Habrá que esperar el trámite que le dé la personería municipal a esta situación que adelantan en contra del señor secretario del municipio de Tuluá. Y hay un hecho que quiero comentar porque me ha llamado poderosamente la atención. El abogado Luis José Caicedo Rengifo, quien fuera funcionario de Tuluá en el gobierno del señor John Jairo Gómez Aguirre, también abogado, ha hecho en su perfil de Facebook una publicación que me ha llamado poderosamente la atención y me da tristeza, me indigna, y ante todo porque lo hace
un profesional del derecho, un ex servidor público. Publica una nota en su perfil de Facebook que dice: triste noticia, en la zona montañosa de Bugalagrande se desplazaban unos niños al colegio y fueron atacados por 2 osos negros. Estoy leyendo textualmente. Las imágenes son fuertes, y coloca unos emoticones donde hay unas caritas llorando. A renglón seguido, el señor profesional del derecho Luis José Caicedo Rengifo, en su perfil de Facebook, publica 4 fotografías, una del niño, otra de la niña tirados en el suelo, y luego otra de los 2 niños casi que juntos, separados por escasos centímetros, porque inclusive un niño le tiene la pierna encima a la niña, y aparece una 4ª fotografía donde el niño está tirado en el suelo y aparecen 2 botellas de, al parecer, un licor que es tequila y que tiene como marca Oso Negro. Aquí lo grave primero es que no fueron atacados por un animal oso negro, que generó mucha preocupación, sino que al parecer estos niños ingirieron ese licor, y la noticia no es de ayer, al parecer ese tema es viejo, y lo grave es que se publiquen fotografías de los rostros de unos niños en esas condiciones y que lo haga un profesional del derecho, un servidor público, un hombre de bien. Grave situación, porque los niños no se tocan, y parte del respeto por el derecho de los niños es no publicarles fotografías en una condición de esas, es revictimizarlos. De verdad que creemos que hay una equivocación garrafal en el abogado Luis José Caicedo Rengifo de Bugalagrande al hacer esta clase de publicaciones en su perfil de Facebook, y el llamado no es solo para el abogado, a quien conozco y he tratado, sino para todos nosotros. Hombre, antes de compartir, antes de publicar, miremos qué tan prudente y qué tan responsable es hacerlo o no, porque la verdad, estos niños no merecen ese trato. Son un niño y una niña, estudiantes de una institución educativa de Bugalagrande, y esas fotos de verdad que no está bien publicarlas. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. De antemano, un feliz fin de semana para todos. Mucha atención. Valle del Cauca, referente en sostenibilidad en Cumbre Internacional de Innovación Ambiental. Con importantes avances en la gobernanza ambiental, innovación en agricultura sostenible y proyectos de conservación, el Valle del Cauca se destaca en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental que se lleva a cabo en Bogotá, liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. La gobernadora Edila Francisca Toro presentó ante el auditorio de la cumbre la estrategia integral que desarrolla el gobierno del Valle y combina protección ambiental y desarrollo económico. Hablarle al país y quienes están acá que desde el Valle del Cauca nosotros venimos trabajando en una gobernanza ambiental que va desde el cuidado de nuestras cuencas hidrográficas, que se ha expresado en unas ordenanzas, pero que por supuesto también las hemos venido ejecutando para que hayan acciones concretas. Y en ese sentido hemos creado, como por ejemplo, el CODEPAR, que es un comité en donde hay hay empresarios, hay academia, hay comunidades que son muy importantes para cuidar nuestras cuencas hidrográficas, para que generen también riqueza, que no solamente las cuidemos, sino que también haya personas, los campesinos, por ejemplo, con pago de servicios ambientales, el arreglo de los acueductos rurales, que eso sea una atención integral, y eso lo venimos haciendo pues más o menos hace 8 años, en donde yo fui la vez pasada gobernadora y lo organicé.
También tenemos el plan de gestión climática, tenemos el plan de ordenamiento territorial. En el plan de gestión climática tenemos ruta de descarbonización con empresas para lograr que lleguen hasta carbono cero. Eso lo viene trabajando la CBC, pero la gobernación también lo viene trabajando. Tenemos, por ejemplo, el plan de agroecología que salió apenas el año pasado. Es el primero del país y ahí estamos haciendo agricultura sostenible. Por ejemplo, tenemos 4.000 campesinos que venimos trabajando con ellos para que vayan haciendo la transición a alimentos limpios. Y hoy tenemos, por ejemplo, que ellos, el 85% no utilizan ya más productos químicos. Ya lo están haciendo con biofábricas y lo hacen pues con economía circular. Esto es muy importante porque ha aumentado la productividad, nos ha aumentado la soberanía alimentaria, que es fundamental, porque se han aumentado los cultivos que pues son cultivos sostenibles y eso nos ha aumentado el tonelaje y nos ha generado mucho más ingresos, por supuesto. Y para nosotros es venir trabajando y venimos trabajando, además de esa gobernanza ambiental, en proyectos que hacen posible de que pensemos que la conservación no es un costo, es una inversión. Y que esa inversión la podemos hacer nosotros generando una nueva economía. Y esa nueva economía es utilizando nuestro patrimonio natural, conservándolo, pero además dándole posibilidad a las comunidades que puedan producir, que puedan generar ingresos, a su vez de que conservan, a su vez generan riqueza y generan ingresos para ellos, sus familias y sus comunidades. Bueno, nosotros venimos trabajando en una cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ahora para valorar nuestros activos naturales y así de esa manera poder financiar proyectos y cadenas sostenibles para que así haya conservación y haya ingresos sostenibles para las comunidades. Venimos trabajando en dos proyectos que estaba ahorita hablando, los que son muy importantes, que es Ecomanglares, Ecomanglares es cómo las mujeres que son las que cuidan los manglares pueden recuperar 280 kilómetros de manglares, pero que ellas a su vez sacan la piangua, que es con lo que ellas tienen su empresa para tener su sostenibilidad económica. Entonces ese es un proyecto. Y el otro es un proyecto que se llama Reverdecer, que precisamente nació después de la COP. Ese proyecto es en una reserva forestal que se llama Tuncela, y lo que hemos hecho nosotros ahí es que con la participación ciudadana se cuide la cuenca hidrográfica, se generen negocios verdes que necesitamos para poder que haya sostenibilidad económica y que por supuesto tengamos la posibilidad de mejorar condiciones de vida y conservar nuestro patrimonio natural. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sueño, pinto el programa Planeta. Porque cada graso es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Agua Dura. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Y mucha atención, con producción de chocolate orgánico, Cacaoteros del Valle le apuestan a la agroecología.
Los agroempresarios y productores de cacao en el Valle del Cauca le apuestan a procesos agroecológicos que ayudan a la conservación de la riqueza natural de sus territorios. El gran potencial agroindustrial cacaotero que tiene el departamento se está potenciando de la mano de la Gobernación del Valle, que avanza en la consolidación y formalización de la cadena productiva, enfatizando en prácticas agrícolas medioambientales sostenibles, incidiendo a su vez en el desarrollo económico rural. En medio de los retos que afronta el campo vallecaucano, el cacao emerge como un cultivo resiliente, rentable y alineado con las demandas del mercado global, cada vez más enfocado en la calidad y la sostenibilidad, indicó la secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, Ángela Reyes. En medio de los retos que enfrenta el campo vallecaucano, el cacao emerge como un cultivo resiliente, rentable y alineado con las demandas del mercado global, cada vez más enfocado en la calidad y la sostenibilidad. Son más de 25 asociaciones de cacao del Valle del Cauca que han comprendido esta oportunidad y lo están cultivando de esta manera. 10 de estas asociaciones lo están transformando con visión de futuro y valor agregado, como es chocolates de mesa, chocolatinas en altas de cacao, mantecas de cacao, licor de cacao, polvo de cacao, entre otros. Pero vale la pena destacar que la calidad del cacao en el Pacífico colombiano ha comenzado a destacarse en diferentes escenarios. Y esto gracias al apoyo que como gobierno departamental hemos brindado y por supuesto a sus perfiles sensoriales únicos y a un proceso de transformación local que asegura trazabilidad, identidad territorial y la aplicación de un modelo agroecológico adoptado en el cultivo de cacao. Usuario del corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes de los diferentes grupos de WhatsApp, muy amables. Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo periodístico, de este magazine informativo que originamos desde el municipio de Tuluá todos los días a las 6 de la mañana para las distintas regiones de Colombia y del mundo a través de las diferentes redes sociales. Mucha atención, que fue desarticulada una red delictiva señalada de tramitar y cobrar irregularmente más de 2.500 títulos judiciales, esto en Barranquilla Atlántico. Fueron judicializados un juez de pequeñas causas de Barranquilla, un exsecretario de juzgado, un abogado y 2 particulares que estarían involucrados en las distintas maniobras para desembolsar fraudulentamente más de 2.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del juez de pequeñas causas de Barranquilla Atlántico, Rafael Eduardo Castillo González, el exsecretario de juzgado Dair Enrique Cuadro Crespo, el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro y 2 particulares, identificados como Domingo Alberto Altamar Calle y Leonardo Rafael Fuentes González, como posibles o presuntos responsables de tramitar y cobrar irregularmente más de 2.500 títulos judiciales. Estas personas se habrían concertado para poner en marcha distintas maniobras fraudulentas que les permitieran gestionar la salida de los dineros que estaban a órdenes del despacho del juez Castillo González por concepto de depósitos y otras obligaciones relacionadas con diferentes procesos. En ese sentido, el titular del juzgado y su entonces secretario presuntamente autorizaron el desembolso de 2.000 millones de pesos entre 2016 y 2022 en beneficio del abogado Gómez Cuadro y los particulares, con pleno conocimiento de que no cumplía los requisitos legales ni tenía vínculo con los casos asociados a los títulos judiciales. Así quedó en evidencia luego de analizar las huellas digitales plasmadas
en la documentación que soportaba los cobros y avanzar en otras actividades investigativas. Por todo lo anterior, un fiscal de la seccional Atlántico imputó a los señalados involucrados en este entramado ilegal los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados. Cuadro Crespo, Gómez Cuadro y Altamar Calle recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, el juez Castillo González deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Fuentes González seguirá vinculado al proceso de nuestra propia cosecha. Permítanme decirles que no nos parece justa la medida de que el juez vaya a prisión domiciliaria, porque tenía más conocimiento que cualquiera otro de que estaba cometiendo un delito, de que estaba haciendo uso de su poder, de su investidura como un hombre de leyes, como juez de la República, para cometer esta fechoría. Por lo tanto, ese tratamiento preferencial no tiene razón de ser. Está usted escuchando Sin Permiso. Mucha atención, que con sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años a patrulleros que pidieron beneficios económicos para omitir revisión de mercancía. La entidad sostuvo que en Pereira los uniformados pidieron prebendas a cambio de omitir el procedimiento de aprehensión que correspondía. En el fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra los patrulleros de la Escuadra Policial Fiscal y Aduanera Polfa, Luis Guillermo Pérez Velandia y Juan David González Cárdenas, por solicitar dádivas a cambio de no retener mercancías que no tenían la documentación reglamentaria establecida por la Dirección Nacional de Aduanas Nacionales, DIAN. La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda señaló que los disciplinados, quienes hacían parte de la División de Control Operativo de la DIAN, detuvieron a un conductor en mayo de 2020 en el peaje La Uribe, sobre la vía nacional que conduce a Pereira, de Pereira a Cali, a quien pidieron prebendas a cambio de omitir el procedimiento de aprehensión que correspondía. El ente de control ratificó que en la primera instancia se recolectó de manera juiciosa el material probatorio pertinente, necesario y conducente. Se valoraron de manera integrada los informes y las actas de funciones de los patrulleros, con lo que se estableció la responsabilidad de uno de ellos. En desarrollo del proceso se comprobó que Pérez Velandia y González Cárdenas se apartaron de sus obligaciones y actuaron conociendo la ilicitud de su forma de proceder, por lo que de manera definitiva calificó la falta en que incurrieron como gravísima, cometida a título de dolo. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, como dicen en los juegos de billares, en los salones de billares: sentencia de garitero, apelación a los infiernos. Mucha atención, está usted escuchando Sin Permiso. Y hay noticia que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación. La bancada de gobierno rompió el quórum, se levantó la sesión sobre el presupuesto de 557 billones para el 2026. El gobierno nacional había planteado inicialmente un presupuesto de 557 billones de pesos. El plazo para la aprobación definitiva del monto es el próximo 25 de diciembre. En una jornada marcada por la ausencia de quórum, las comisiones económicas del Congreso levantaron el debate para la aprobación del monto del presupuesto del 2026, que el gobierno nacional estima en 557 billones de pesos. Este presupuesto contempla, además del gasto general, una importante reforma tributaria que busca recaudar 26.3 billones de pesos. La falta de integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes impidió que se avanzara en la discusión de esta propuesta clave, que en un principio debe ser aprobada antes del 15 de septiembre. El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, expresó su preocupación por el retraso generado y recordó que el plazo máximo para la aprobación de la ley de presupuesto vence el próximo 15 de septiembre. Pérez señaló que de no lograrse un acuerdo antes de esa fecha, la propuesta presentada inicialmente por el gobierno se mantendrá en firme, lo que implica que no habrá ajustes ni modificaciones al monto ni a la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había planteado una reducción de 10 billones en el monto de presupuesto para el próximo año, pasando de 557 billones a 547.
explicó que esta disminución también se aplicaría a la reforma tributaria, que tendría como meta de recaudo no 26,3 billones, sino 16,3 billones, de acuerdo con lo planteado con los ponentes. El ministro de Hacienda explicó también que el gobierno ya no aplicaría un IVA a la gasolina, los vehículos híbridos, a los juegos de suerte y azar, licores, y se evalúa la posibilidad a las boletas para las actividades artísticas. El plazo para la aprobación en primer debate del presupuesto del próximo año vence el próximo 25 de septiembre. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el Valle abre sus páginas al mundo con el festival Oiga Mire Lea. En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se dio inicio al Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que durante 4 días ofrecerá una programación sin precedentes con la participación de 210 invitados nacionales e internacionales. El evento se consolida como un espacio para el diálogo cultural y la promoción de la lectura en el Valle del Cauca. Financiado por la Gobernación del Valle, Oiga Mire Lea es el único festival de literatura liderado por una biblioteca pública, indicó Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental. Hoy estamos dando inicio a 4 días donde todo el Departamento del Valle se une en torno a las letras, al arte, a la literatura. Se inicia la 11ª edición del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, un festival de la Gobernación del Valle, financiado con recursos de la Gobernación del Valle, y que es el único festival en el mundo internacional de literatura liderado por una biblioteca pública. Vamos a tener 150 actividades, vamos a tener 200 invitados, 13 invitados internacionales, lo mejor, la Selección Colombia, escritores nacionales, de los internacionales, Lidia Cacho, activista mexicana, María Fernanda Ampuero, es una ecuatoriana que es una de las mejores escritoras mayores de 50 años del mundo, Peixoto, un poeta portugués que es la continuación de los grandes maestros de la literatura portuguesa, Ray Suárez, brasilera, por primera vez viene a Colombia, François Dolmech, Flores Tomás, y de los colombianos, Héctor Abad Faciolince, nuestro Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Piedad Bonet, nuestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, y un sinfín de escritores que van a hacer que aquí en la biblioteca sea el epicentro de las letras, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Les repito, 150 actividades, conciertos. Nos vamos con el segundo Festival Internacional Infantil de Literatura. Traemos lo mejor de la literatura infantil, conciertos, títeres, teatro. Mejor dicho, no hay excusa para no venir a la biblioteca departamental y regocijarse con todo lo que la Gobernación del Valle está organizando para los vallecaucanos. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Búgalo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinto deportivo mi planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042.
Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Y mucha atención, la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, asiste desde el día de ayer al municipio de Quibdó a la cumbre de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, en donde instó a los mandatarios seccionales a trabajar unidos para recuperar la seguridad en las regiones. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Chocó para mí es mi segunda casa después del Valle. Somos del Pacífico, pero además siempre siento una gran receptividad en Chocó, así que me encanta venir a Chocó y volverme a reencontrar con ustedes. Nosotras las mujeres estamos todas aquí presentes porque estamos acompañando por supuesto a Nubia Carolina y en este propósito de todos los gobernadores de trabajar para construir un país mejor para nuestra gente. Y en ese caso, como decía Erasmo, aquí lo que nos importa es estar unidos. Estamos trabajando desde nuestras regiones, haciendo todo lo posible para salir adelante, para que nuestras regiones sean más justas, más equitativas, con mayor desarrollo económico, con mejor empleo, mucho más innovadoras. Estamos queriendo hacerlo solo desde nuestras regiones, más seguros, porque el gobierno nacional sí necesitamos apoyo del gobierno nacional. El gobierno nacional no ha sido receptivo con nosotros, no ha articulado lo suficiente como quisiéramos que se articulara y pues por supuesto por eso estamos aquí trabajando todos, viendo a ver cómo desde nuestras regiones podemos lograr esa región y ese país que nosotros queremos. Como decía Nubia Carolina, todos tenemos problemas de seguridad, los compartimos con Nubia Carolina y el Valle del Cauca y Nariño, el Chocó y en general el Pacífico colombiano, pero estamos luchando para que nuestra gente tenga más seguridad, más tranquilidad y por supuesto unas mejores condiciones de vida. Para eso estamos, para eso nos eligieron, sin miedo, dándole frente a la delincuencia y no doblegándonos ante la delincuencia. Lo primero es no tener miedo, hay que tener valor y hay que seguir adelante. Y eso somos los gobernadores de nuestro país y por supuesto las gobernadoras, porque las gobernadoras somos bastante aguerridas en contra de la delincuencia. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias Mario, John Fernández y compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, amigos oyentes, cibernautas, seguidores, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 12 de septiembre ya del año 2025. Mucha atención que en el Valle del Cauca 5 personas fueron judicializadas por presuntas actividades de narcomenudeo, esto en Yotoco, Toro, Restrepo y La Unión. La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a 5 personas quienes según responsabilidades individuales fueron imputadas con los delitos de tráfico, porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Se trata de casos que sucedieron de manera independiente en los municipios de Yotoco, Toro, Restrepo y La Unión en el Valle del Cauca. En los procedimientos se incautó marihuana, cocaína y clorhidrato de cocaína, una pistola hechiza y munición. Uno de los casos involucraría a Jorge Enrique Albán Cruz y a María del Carmen David Chávez, quienes al parecer transportaban ocultos 1.243 gramos de clorhidrato de cocaína. Las 2 personas fueron detenidas en un puesto de control instalado el pasado 4 de septiembre en el peaje de Mediacanoa, jurisdicción de Yotoco. El hombre aceptó los cargos. En el municipio de Restrepo fue judicializado Luis Alfonso García Navia, en cuyo poder habría sido encontrada una pistola hechiza y munición para la misma. Durante las acciones adelantadas el pasado 3 de septiembre en el barrio Viento Libre, fueron encontradas en la cocina del inmueble 4 bolsas con cocaína y marihuana. El operativo estuvo a cargo de la SIJIN de la Policía Nacional. También se judicializó
a Laura Nicole y Robinson Alexis Bedoya Londoño, quienes fueron capturados en flagrancia el pasado 3 de septiembre cuando se movilizaban en una motocicleta en jurisdicción de La Unión, al norte del Valle del Cauca. En su poder habrían sido encontradas distintas cantidades de marihuana y cocaína. Y finalmente la Fiscalía legalizó la incautación de 171 kilos de marihuana que fueron abandonados en un vehículo en el corregimiento de San Francisco, en Toro. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre y no hubo capturados. 4 de los investigados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Bedoya Londoño lo hará en su residencia. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Procuraduría pide articulación interinstitucional para garantizar acceso a agua potable y saneamiento básico en el país. La Procuraduría General de la Nación realiza vigilancia preventiva sobre el cumplimiento de las metas del Gobierno Nacional en materia de agua potable y saneamiento básico en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con el fin de asegurar que los recursos destinados a estos proyectos estratégicos se ejecuten de manera eficiente y transparente. La delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial hizo un llamado urgente a la articulación efectiva entre las entidades del orden nacional y territorial con el fin de superar los obstáculos detectados y acelerar la implementación de los proyectos. Para el Ministerio Público, la coordinación interinstitucional es fundamental para que las inversiones se traduzcan en beneficios reales y sostenibles para las comunidades. Como parte del seguimiento, se establecerán mesas de trabajo específicas para definir rutas de acción que garanticen la ejecución efectiva de los proyectos que eviten afectaciones en la prestación de estos servicios. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que las fuerzas militares confirmaron el retiro del general Hernando Garzón por orden del presidente Petro. El inspector general de las fuerzas militares es señalado por el presidente Petro de presuntamente asociarse con grupos narcotraficantes vinculados con el cultivo de la coca. El presidente de la República anunció el retiro del servicio del mayor general Hernando Garzón por fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó en la noche del pasado 10 de septiembre el retiro del inspector general de la entidad, mayor general Hernando Garzón Rey, por solicitud del presidente Petro en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En un trino publicado en horas de la tarde, el señor presidente anunció el retiro del servicio del mayor general Hernando Garzón por fuertes indicios de asociación con grupos de narcotraficantes y cultivos de hoja de coca, dice la fuente. Frente a estos hechos, las fuerzas militares precisaron que la definición de eventuales responsabilidades penales o disciplinarias que pueda enfrentar el oficial corresponde de manera exclusiva a las autoridades competentes en el marco del debido proceso y con pleno respeto de las garantías constitucionales. El ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también se pronunció en redes sociales asegurando que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que investigue y adelante las acciones legales respectivas a que haya lugar. Asimismo, advirtió que el Ministerio de Defensa no dudará en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución, la ley y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos. Por su parte, el señor general Garzón, tras su salida de las fuerzas militares, ha dicho que al presidente Petro y al ministro de la Defensa los indujeron al error. El general comentó que la razón para que el presidente Petro pidiera su retiro es por una foto en la que aparece con unos bandidos, aunque explicó la razón de esa imagen. En un diálogo que sostuvo con la W, el general Hernando Garzón Rey se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de retirarlo del servicio por activo por indicios de asociación con narcotráfico y cultivos ilícitos. Ante esto, el general negó que fuera cierto y destacó su hoja de vida dentro del Ejército Nacional. Por eso, explicó las razones que habrían motivado la decisión del presidente de retirarlo de la institución. En la noche anterior traté de comunicarme con el mando y ninguno me dio información más clara, pero hablé con el ministro y fue más claro.
Según Garzón, el ministro de la Defensa Pedro Sánchez le explicó que había una foto en la que aparecía hablando con algunos bandidos. Sin embargo, el general explicó que en el 2023, en su regreso a Colombia, estuvo de descanso de su finca en el Retorno Guaviare. Llegó con el esquema de seguridad, me quedo en la brigada y notifico que quiero visitar a unos familiares a unos 15 kilómetros de San José, mencionó. Se tomaron todas las medidas de seguridad porque uno no se puede confiar. Como a las 9 de la mañana vemos una persona de camuflado, los soldados nuestros se abren, estábamos de civil, pero había tropa en otros lugares cuidando puntos críticos. Dice los camuflados que querían hablar con el dueño de la finca y me piden 50 millones de pesos. Les dije que no les iba a dar nada y se fueron. Ahí se toman unas fotos, las tomó el grupo de nosotros, dentro de esas hay una en que estoy yo, esa la tiene inteligencia. El general Rey explicó que la situación fue informada a sus superiores. Además aseguró que la información que le llegó tanto al ministro de la Defensa como al presidente los hizo caer o los indujo al error. En su momento se informó a los comandantes. Después de eso hubo problemas para mi familia, me robaron un ganado porque no pagó la extorsión. Esa foto, sin ningún análisis, sin ninguna verificación, se la pasan al señor presidente y esos son los indicios que tiene. Esto es un fusilamiento moral. Si hubieran averiguado, hubieran encontrado los archivos, sostuvo. Yo pediría que nos retiren con honor, no con montajes. ¿Con qué intención lo hacen? No sé. Llame al DNI y pregunte, me negaron todo. No sé si hay alguien con la intención de que uno salga de la institución para que salga del camino. Yo sé que ahí indujeron al error al ministro de la Defensa y al señor presidente de la República, pero quienes dieron la información la dieron rápido y no preguntaron. Si hubieran preguntado tendrían una explicación. Ante estas declaraciones, un periodista de esa misma cadena radial le pregunta, señor general, y si eran bandidos y si fueron a pedirle 50 millones de pesos, ¿por qué no los capturaron? ¿Por qué no los puso a buen recaudo? Dijo que estaba en presunto estado de indefensión, que ellos eran menos, que se habrían hecho masacrar, y que aquí lo puse y que aquí no está. Lo cierto es que hoy está retirado y enfrenta líos de marca mayor. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, Gobierno del Valle rinde cuentas en cultura, más de 400.000 personas beneficiadas. La cultura, las artes y el patrimonio natural y cultural son los protagonistas del ejercicio de rendición de cuentas que la Gobernación del Valle adelanta bajo la metodología de Nodo Territorial Cultura, en el que se trabaja temas relacionados con la formación artística, la promoción y fomento de las artes y la cultura y la gestión del patrimonio cultural. La ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la inversión en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, todo lo que se hace desde las escuelas culturales, el sistema de cultura, las becas que se dan para los estudiantes de Bellas Artes, así como todo el trabajo que hace Incol Ballet para formar a estos grandes artistas, explicó Lisa Rodríguez, secretaria de la Gobernación del Valle del Cauca. Claro que sí, la inversión en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, todo lo que se hace desde escuelas culturales, el sistema de cultura, por supuesto todas las becas que se dan para los estudiantes que estudian en Bellas Artes, 100% gratuita, y por supuesto todo el trabajo que hace Incol Ballet para formar a estos grandes artistas y bailarines que no solamente hacen un ejercicio para el Valle del Cauca, sino internacionalmente. Todo este ejercicio que se ha desarrollado bajo el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro es un ejercicio transparente de cara a la ciudadanía. La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinto deportivo me planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua.
Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque de la Guadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que en las últimas horas fueron recuperadas 3 máquinas amarillas que habían sido hurtadas por un grupo de personas, al parecer de delincuencia común. La Policía Nacional y el Ejército en las últimas horas lograron dar un importante resultado contra el hurto con la recuperación de maquinaria amarilla. La información la entrega la señora Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, quien da a conocer cuáles fueron las maquinarias rescatadas. En compañía de nuestro Ejército Nacional recuperamos la siguiente maquinaria amarilla: un motocargas, un compactador de asfalto de tambor, una pavimentadora de asfalto, avaluados todos en más de 1.250 millones de pesos. Maquinaria utilizada en la construcción y mantenimiento de la malla vial del departamento del Valle, la cual había sido hurtada en la vereda Chococito del municipio de Florida, al parecer por delincuencia común. Recuperando esta maquinaria, seguimos con el proceso investigativo para generar las órdenes de captura de los determinadores de este hurto. Con este resultado reforzamos nuestro compromiso con la comunidad vallecaucana, siempre invitando a la ciudadanía para que proporcione información valiosa que nos permita ir tras los delincuentes que cometen estas acciones que perjudican la seguridad de nuestro departamento. Y mucha atención, la tragedia golpea a una familia bugueña. Carmenza Olaya Fernández, de 41 años, y su hijo Nicolás David Hernández Olaya, de 17, perdieron la vida tras ser arrastrados por la creciente súbita del río Cumaral en zona rural del municipio de El Dorado, departamento del Meta. En el mismo hecho, los organismos de socorro lograron salvar con vida a Leonardo Rosero Guarín. No obstante, la angustia continúa, pues 2 menores, un adolescente de 14 años y un niño de 6, siguen desaparecidos. Las autoridades, junto a voluntarios de la región, adelantan sin descanso las labores de búsqueda en dicho afluente. Y en el municipio de Versalles, norte de el Valle de El Cauca, se registró un homicidio con arma de fuego. El hecho ocurrió en el sector de Las Camelias, donde personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de una persona sin identificar de sexo masculino, quien presenta heridas en el cuerpo ocasionadas con arma de fuego. De acuerdo a labores de campo realizadas por la Policía Judicial, los hechos se presentaron momentos en que esta persona estaba consumiendo sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos. Los móviles agresores son materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es un gran proyecto de inversión social que beneficiará a las comunidades de los municipios del área de influencia directa, como lo son Guadalajara de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima Darién, Dagua, La Cumbre y el Distrito Especial de Buenaventura. Todos los vallecaucanos se sentirán orgullosos de tener el mejor corredor vial que los llevará al gran Pacífico colombiano. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin Permiso. Gracias, John Ferney, compañeros Mario, Ramiro, equipo de trabajo de Sin Permiso, muy amables. Muchas gracias por el aporte valiosísimo para que este magazine que realizamos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, desde Tuluá, corazón del Valle, para las distintas regiones de la patria y del mundo,
pueda ser real, pueda ser posible. Muchas gracias a todos los amigos seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los diferentes grupos de WhatsApp. Muy amable, quiero reiterarles que ayer por razones de ocupación estuvimos fuera de la ciudad de Tuluá. No pudimos responder los mensajes, el compartir del magazine, el saludo que recibimos de algunas regiones de Colombia, de algunos países en el mundo, de los colombianos que están en Chile, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Tampa, en México, aquellos amigos que están en Brasil, en Argentina. Muchísimas gracias, recibimos su saludo y lo hacemos con mucha gratitud y tratamos siempre de responderles a todos porque nos parece un acto de dignidad, de decencia y de gratitud siempre. Entramos así en la recta final de este magazine informativo sin permiso de hoy viernes 12 de septiembre del año 2025. Otra polémica generó el señor presidente Gustavo Petro con el alcalde de Cali ante un peculiar trino del presidente para Eder por unos vehículos que le llegaron a Cali para reforzar la seguridad. El presidente de los colombianos hizo énfasis sobre la protección del gobierno a Cali y esto, por supuesto, desató una dura polémica. En horas de la mañana de ayer jueves 11 de septiembre, desde el Ministerio de la Defensa se realizó la entrega a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, de vehículos blindados tipo Hunter TR-12, operados por la unidad élite de fuerzas militares. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, por la entrega de dichos vehículos por medio de su cuenta de X e indicó que es el avance en seguridad que la ciudad necesita. Agradezco el apoyo de Mindefensa, Pedro Sánchez. Seguimos fortaleciendo los esfuerzos coordinados para recuperar la seguridad de Cali y seguir blindando nuestra ciudad frente a los violentos, aseveró el mandatario en su cuenta de X. Sin embargo, este agradecimiento no le cayó muy bien al presidente Petro, que arremetió contra el alcalde de Cali con duras palabras y le pidió ser más claro y preciso en su mensaje. Mi querido alcalde, recibo su agradecimiento al ministro de Defensa y al gobierno. El gobierno constitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide, no le dé pena, indicó el jefe del Estado. En ese mismo mensaje, el mandatario de los colombianos afirmó que desde el gobierno nacional están ayudando a la capital vallecaucana para reforzar su seguridad tras el último atentado a la base aérea de Cali. Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y poderosa de Cali admita que llegó el momento de abrir las oportunidades a la juventud, aseveró Gustavo Petro. Por último, le dejó otro mensaje al mandatario caleño sobre la inversión del presupuesto para el mejoramiento de la educación y el apoyo a las comunidades vulnerables. Es hora que ayuden a financiar a través del presupuesto más universidades y entreguen tierras para usos diferentes que permitan más gente dueña y próspera en los campos. Cada uno de estos vehículos cuenta con capacidad para transportar 12 tripulantes, además que tiene armamento pesado y especializado para responder ante cualquier situación de orden público. Asimismo, uno de estos vehículos cuenta con un sistema tecnológico de comando y control para rastrear, monitorear y dirigir las operaciones especiales en tiempo real. Esta capacidad de los vehículos blindados permitirán acciones de prevención y de control. Las unidades de fuerzas especiales estarán presentes en puntos específicos de Cali, pero también estarán trabajando en coordinación con la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía, agregó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García. Alcalde, no le dé pena, es que el gobierno lo encabeza el presidente. Alcalde, no le dé pena, las gracias no son para su secretario de tránsito, son para el secretario y el alcalde. No le dé pena, alcalde, que el gobierno departamental lo encabeza la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Cuando le van a agradecer
a un secretario de despacho por un respaldo, por un apoyo, por una decisión, pues esa decisión tiene que pasar primero por las manos de la señora gobernadora, y el ministro de la Defensa no puede solo tomar decisiones si no las autoriza el señor presidente. Así de claro, tienen que deponer los odios, los rencores, los egoísmos. Hay que pensar de verdad en el pueblo colombiano, en el pueblo vallecaucano, en el pueblo caleño. Presidente, hay que bajarle al discurso pendenciero, alcaldes, gobernadores. A propósito de gobernadores, hubo cumbre de gobernadores y hay una solicitud especial para el señor presidente de los gobernadores. Ya les vamos a contar de qué se trata. Mientras tanto, les contamos el pronunciamiento de la Aeronáutica Civil sobre un incidente aéreo en la capital antioqueña, donde dos aviones estuvieron a 800 metros de colisionar. La entidad subrayó que cada investigación se adelanta con rigor técnico, independencia y transparencia, priorizando siempre la protección de la vida y la seguridad de los pasajeros. Ayer 11 de septiembre, la Aeronáutica Civil de Colombia informó a través de un comunicado oficial que adelanta una investigación técnica de seguridad operacional debido al grave incidente registrado el pasado 10 de agosto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, donde ese día dos aeronaves, una de Avianca y otra de Latam, estuvieron peligrosamente cerca de colisionar en pleno vuelo. Según las denuncias iniciales, los aviones habrían quedado a tan solo 800 metros de distancia en el aire, poniendo en riesgo la vida de más de 250 pasajeros que viajaban en ambas aeronaves. Datos de plataformas públicas como Flickradar señalan que la separación vertical llegó a ser de apenas 30 metros, una cifra que está muy por debajo de los mínimos de seguridad exigidos internacionalmente, los cuales son 1000 pies, aproximadamente 300 metros, en altitud y 5 millas náuticas de distancia horizontal. El vuelo Latam, identificado como ARE 4320, se dirigía a Montería y ascendía a 10.900 pies, mientras que el vuelo AVA 9285 de Avianca, proveniente de Cartagena, se aproximaba a Río Negro a 11.000 pies. La coincidencia de trayectorias encendió las alarmas entre pasajeros y expertos en aviación, pues al margen de separación fue insuficiente para garantizar la seguridad aérea. Incluso, algunas denuncias apuntan a que los controladores de tránsito aéreo a cargo del sector norte habían estado utilizando teléfonos celulares durante el momento crítico. Además de esto, en otras de las denuncias también se cuestiona que la Aeronáutica Civil, en un primer informe interno, habría clasificado el hecho de baja gravedad, lo que generó sospechas sobre un posible intento de minimizar las responsabilidades tanto de las autoridades como de las aerolíneas. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Oti Patiño no ve opciones para retomar diálogos con el ELN tras mensaje de Pablo Beltrán. El jefe del grupo guerrillero, Pablo Beltrán, insiste en que es un cuento de niños decir que el ELN cambie. El gobierno nacional no ve una viabilidad para retornar a los diálogos de paz con el grupo armado más antiguo del país, el Ejército de Liberación Nacional. Así lo señaló el comisionado de paz Oti Patiño al referirse a las declaraciones más recientes del comandante del ELN, Pablo Beltrán, quien reapareció a través de un video para proponer algunas salidas y destrabar los diálogos de paz. Patiño recordó que estos diálogos fueron congelados por el mismo ELN en mayo pasado, incluso que el gobierno pensó en retomarlos, pero que las acciones criminales en el Catatumbo fueron el derrotero para que esta opción se cerrara por completo. La posibilidad de reanudar los diálogos con ellos se pensó en este año a principios de enero, pero con los hechos del Catatumbo ellos le dieron una patada a esa posibilidad y por eso el presidente decidió la suspensión de conversaciones, señaló el alto comisionado. Bajo ese concepto, el comisionado aseguró que esperaba que las declaraciones de Beltrán fueran una luz de esperanza para retomar los diálogos, pero que al contrario, cada vez más lejano esa posibilidad.
una luz de esperanza, pero hasta el momento no vi en las palabras de Beltrán ni la más mínima luz de esperanza frente a una reanudación de los diálogos, cuestionó. En un video divulgado el pasado martes, el comandante del Ejército de Liberación Nacional, jefe negociador Pablo Beltrán, reapareció para proponer algunas salidas y destrabar los diálogos de paz con el gobierno. En su mensaje aseguró que desde ese grupo armado somos de la idea que sí es posible lograr acuerdos, sí es posible la solución política, pero recrimina que el gobierno y las que llama élites dominantes han insistido en el camino errado de acabar con grupos guerrilleros para llegar a la paz, lo cual fue rechazado de forma inmediata por ese grupo. En ese sentido, Beltrán propuso un modelo de negociación donde pide que hagamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos transformaciones, metamos a la sociedad en esto y el ELN cambia. El jefe del grupo guerrillero insiste en que es un cuento de niños, una fábula, decir que el ELN cambia y las clases dominantes no cambian y la persecución y exterminio del que piensa diferente no cambia. Para que Colombia cambie, cambiaremos o cambiamos todos. Agregó en su mensaje que una de las formas para destrabar los diálogos de paz que actualmente están suspendidos es respetar los acuerdos que se han tenido en los últimos gobiernos, refiriéndose al próximo gobierno que llegue, que el gobierno o el que llegue respete los acuerdos marco que hemos firmado con Santos en el 2016 y con Petro en el 2023. El de 2023 es una cualificación y se basa en el acuerdo que se ha logrado establecer de el 2016. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que hubo cumbre de gobernadores y los señores gobernadores le han propuesto y le han reclamado al señor presidente de la República mayor inversión para la seguridad en sus regiones. La cumbre de gobernadores que se realizará en el Chocó ha dejado como enseñanza y como la unión de los gobernadores para exigirle al presidente Petro más seguridad, y le han lanzado además una contundente advertencia. La avanzada criminal de los grupos armados ilegales en el país tiene en jaque a las regiones, por lo que sus mandatarios urgieron soluciones inmediatas al gobierno nacional. En una nueva cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios regionales aprovecharon el espacio para enviar fuertes críticas al presidente Petro relacionadas con la débil estrategia que el gobierno estaría mostrando para contener el despliegue de los grupos armados ilegales en distintas zonas del país. Desde el departamento del Chocó, los gobernadores mostraron especial preocupación en lo concerniente al reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, y advirtieron que la nación no puede ser indiferente ante estos casos. Redefinir las políticas de seguridad para garantizar el orden público y tomar acciones contundentes que frenen la avanzada criminal de los grupos que buscan asumir el control territorial fueron los principales pedidos realizados por la Federación Nacional de Departamentos. A propósito de esta federación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, enfatizó que para poder superar la pobreza, garantizar el crecimiento de la economía y la transformación de los territorios, se necesita un trabajo articulado y conjunto entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Zuleta advirtió que la situación de integridad representa un grave riesgo para la institucionalidad, la inseguridad, recordando que durante el 2025 han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de las fuerzas militares y de la policía, lo que representa más de un 150% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, señaló que la seguridad es transversal al desarrollo. Si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector, ni condiciones sociales, económicas, ambientales favorables. Asimismo, cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el gobierno y las regiones, ellos se fortalecen. En atención a estos hechos, la organización
hizo un llamado para que estas situaciones no se sigan materializando y se trabaje de manera articulada entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para enfrentar con contundencia las amenazas que azotan las regiones. En medio de la jornada, el general retirado William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, expuso la alarmante radiografía del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. En el país, un menor de edad es reclutado cada 48 horas. La dimensión del problema la refleja un total de 463 casos reportados, de los cuales 279 corresponden a niños y 184 a niñas, reveló el señor general retirado. En su informe precisó que solo en 2025 se realizaron 2.900 capturas de individuos vinculados con delitos sexuales contra menores de edad y 12.024 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados y protegidos de situaciones de reclutamiento o explotación. Y hay que decir que a pesar de la cifra de los individuos capturados vinculados con delitos sexuales, habría que evaluar y revisar las cifras de los delincuentes de esa índole que han sido dejados en libertad por falta de eficiencia y eficacia en la justicia, que además tiene 1000 razones para esgrimir frente a su parsimonia, a la lentitud y en algunos casos a la negligencia que cobija a los servidores de la justicia, quienes aplican justicia, para dejar que violadores de niños estén en la calle, convirtiéndose en un peligro inminente y grave para otros niños. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.